Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Cheers. Chin, chin. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y este es un espacio para deconstruir a disruptores y disruptoras. Es un espacio para diseccionar el potencial innato que hay en todos nosotros y que nos ayuda a trascender de diferentes maneras, en diferentes campos. Es una forma de realmente vivir en estado permanente de reinvención. Es un podcast dedicado a la disrupción, que no es más que generar cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, y que todo ello siempre conduzca a impactos positivos. Este podcast se creó en 2017 y ya ha pasado, si contamos este episodio, de los 200 episodios. Un podcast que, como pocos en el universo podcast, es en castellano y en inglés, dependiendo el invitado o invitada que tengamos, si hay, y si no, en muchos casos que he intervenido yo ha sido en castellano. Y hoy estoy aquí en Ibiza, ¿no? Estoy en Ibiza. Bueno, sí, estoy en Ibiza. Estaba pensando no puedo decir dónde estoy, pero en realidad estoy en Ibiza. Cuando escuchas el podcast no sabes cuándo es y cuándo estuve y cuándo no estuve. Y tengo una invitada muy especial, o sea, muy especial, que para mí es un placer poder entrevistar en este podcast, que además de presentar a disruptores y disruptoras de talla mundial, también introduce a gente que hay a mi alrededor, que también son disruptores y disruptoras de talla mundial, que de verdad me parecen personas que el mundo debe conocer. Hoy tengo una frase que recuerdo una vez de esta persona, ¿no? Y para mí resume en la capacidad de esfuerzo, ¿no? Una persona que una vez me dijo: yo voy a seguir, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando me dijo eso pues creo que tenía 24 años o 23 años. Y otra frase que una vez me dijo hoy es: si tú no sigues en este proyecto, yo me voy, ¿eh? Y yo le dije: yo creo que tú deberías seguir. No, tú deberías seguir, porque creo que aquí te augura o te espera muchas sorpresas y una vida quizá fructífera. Y así ha sido. Hoy tengo el placer y el honor y el privilegio de poder presentar en Disrupt Everything Podcast Series a Katie Haley. Después de tantos años deberías saber qué es Haley. Katie Haley Knight. Katie Knight es su nombre, podríamos decir, profesional y más artístico. Y hoy está aquí con nosotros, o yo estoy aquí con vosotros en su casa grabando este podcast. Y para mí es especial. ¿Y por qué? Bueno, mejor que el silencio haga el ruido y que el resultado, es decir, las propias preguntas y respuestas, y conocer a Katie de cerca,
expliquen por qué es especial. Katie, bienvenida a Disrupt Everything Podcast Series. Tenía un montón de ganas de decir eso. Bienvenida a este espacio de reinvención, de disrupción, de potencial humano, de hacer que las cosas sucedan y de siempre poder ver qué hay en el trasfondo de lo que nos hace ser humano y trascender límites. Muchas gracias por invitarme y gracias por la introducción. Cuando estabas comentando cosas, frases que te acuerdas que te he dicho, he ido muy para atrás, justo cuando has dicho, cuando tenía 23, 24 años, y he pensado, ¿cuántas cosas hemos vivido juntos? Sí, tío. Más de las que podríamos llegar a contar, ¿verdad? Sí, y parece que las que quedan, ¿eh? Sí. Bueno, decir que Katie, llevamos ahora mismo 355.000 despedidas. Se supone que era mi despedida de la Gran Victoria cuando la vi creo que fue en octubre. Y bueno, desde aquí ahí ha aparecido un carnaval de despedidas. Pero bueno, y seguimos contando, ¿verdad? Nos hemos visto más desde octubre que nos hemos visto en los últimos 3 años, yo creo. Eso es verdad. Es eso es verdad. Pero me encanta. Como decíamos, ¿no? En el posible tatuaje, ¿no? Cada vez es la última, ¿verdad? Sí. Ese tatuaje lo tenemos que hacer. Bueno, ¿quién es Katie? Katie, voy a hacer una presentación profesional y luego una presentación más desde el punto de vista de lo que yo he vivido a su lado. Katie es periodista, es presentadora, es periodista a pesar de lo que pueda parecer en CEU, ¿verdad? Es periodista. Y luego comprenderéis por qué digo esto. Es presentadora de radio, conductora de diferentes programas de radio, es además conductora de varios podcasts, uno personal, que es Can You Put Me in the Guest List, un podcast que Katie lanzó hace un tiempo relacionado con el mundo de la música electrónica y de la industria del ocio nocturno. Además, lidera y presenta el canal de Twitch del Raw, es copywriter, y ella desde muy, muy temprano, empezando en Amnesia Ibiza, empezó a crear, gestionar y de una forma u otra orquestar contenidos, marketing de contenidos. Además, ella creó su propia marca, que es Katie H. Knight, ¿verdad? Uh-huh. Que además se convirtió en su propia agencia de gestión de contenidos. Aunque ahora la agencia, como de muchos de nosotros, seamos nosotros mismos. Pero es que esa es la mejor agencia, ¿verdad? Sí. Mi agencia IG es Isra García ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto. Katie es de las pocas personas que conozco que puedo decir que responde a un adjetivo que muchos de mis amigos han coincidido o me han dicho, ¿no? Y es en mi caso era One Army Man y tú eres One Army Woman, ¿no? La mujer de un solo ejército, porque aunque pueda parecer mentira, lo es. Lo cierto y es que apenas tiene 29 años, ¿no? 29 años. Sí. Pero lleva dando guerra en el mundo profesional desde bien joven. ¿Cuándo empezaste? Pues contigo empecé a trabajar con 20 años. 20 años. Esa es la otra. Además hemos trabajado juntos. Katie formó parte del equipo que lideré en Amnesia, tanto como director de marketing y luego, primero como director de digital y luego como director de marketing. Katie además lideró el departamento de prensa y también de contenidos en Amnesia. También ha trabajado, entre otras marcas, con Pachá, para MediaPro.
También ha hecho numerosas intervenciones en varios eventos internacionales de la industria de la música. Katie ha hecho muchas cosas y sigue haciendo un montón de cosas. Katie, además, es una de las personas más inquietas que he conocido en mi vida y que admiro sobre todo por la capacidad de esfuerzo. Es algo que me conquista en las personas que de verdad hacen lo que tienen que hacer, se remangan las manos o los puños y van a por todas. Y creo que eso es Katie para mí. Además, Katie es, ella es una persona bilingüe que además ha participado también en diferentes eventos y también ha trabajado con Katie me está haciendo acerca el micro. Me está pasando a mí lo que me pasa a mí con otros, ¿no? Es que te veo ahí como bailando con el micro. Claro, es que no estoy muy acostumbrado a hacer entrevistas con micro. Hoy estamos haciendo el set con el set de Katie. Y una de las mayores especialidades de Katie es entrevistas. Katie ha entrevistado a personajes como Skrillex, personajes como Carl Cox, personajes como Richie Houghton y otros muchos que también ella nos contará ahora en la entrevista. Bueno, esto es Katie. Para mí, una persona que se ha ido superando a sí misma, se ha hecho a sí misma y no ha esperado a tener un manager, un jefe, un mentor, un maestro, un director, alguien, un padrino. Ella, o un coach o un mentor, ella se ha convertido en todas esas palabras, en todos esos conceptos y lo ha hecho ella misma. Es el claro ejemplo de que a las 12 de la noche no aparece un carruaje con una cenicienta que luego se convierte en una calabaza. A las 12 de la noche se abría la puerta y en lugar de aparecer el carruaje aparecía Katie, que no es menos. Eso es para mí lo que siempre me ha transmitido. Y quería hacer esta introducción porque para mí es una forma de homenajear a alguien que he visto crecer y a alguien que he visto hacer cosas pues como hacen las personas anónimas que consiguen grandes cosas, ¿no? Esforzarse e ir incluso a contracorriente y contra todo pronóstico y crear su propia vida. Y a mí, a día de hoy, no hay nada más que más me estimule o que más respete y que más admire que las personas que se hacen a sí mismas. Las personas self-made, ¿no? Hecho a ti mismo, ¿no? Como la marca en el vaquero Levi's que pone Made in USA, ¿no? Made in myself, ¿no? Y eso es, creo que ese sería como el título de la entrevista, Made in myself. Katie Haley Knight. Katie, de nuevo, bienvenida. Estoy sin palabras. Me tocaba ya. Qué bonita es la introducción más bonita que me han hecho jamás. Muchísimas gracias, Isra. Y que sepas que todo esto, todo lo que has dicho, una gran parte es de cosas que yo he aprendido de ti. Eso es lo que Katie se cree, pero en realidad no. Es pero verdad, bueno. es verdad. Ahora mismo estamos con unas copas de Bollinger, celebrando, como decíamos, este podcast, mi gran victoria y una de las últimas entrevistas que voy a hacer para el podcast, porque las demás grabadas saldrán y si hay alguna las haré. Y este momento pues merece ser celebrado. Y bueno, también nuestro próximo proyecto, ¿no? Un podcast conjunto. Creo que esto ya vendrá. Sí, Bueno, sí, Katie, ahora para entrar un poquito en materia, una pregunta, que siempre hago, que me gusta hacer, y la única que repito a todos los entrevistados, invitados en el podcast es, si tuvieras que seleccionar, ¿no?, los momentos más trascendentales de tu vida y colocarlos en una línea del tiempo, ¿dónde caerían esos momentos? ¿Cuáles serían? ¿Y qué te llevas de cada uno de ellos? O sea, como los momentos claves, ¿no? ¿Dónde fueron
y qué sacas de cada uno de esos momentos. Vale. ¿Puedo hacer una pausa? No. Vale. El podcast es... perdón, se me olvidó un pequeño detalle. El podcast es orgánico. Bueno, a Es menos de que solo tengas que ir al baño. No, solo quería escuchar una cosa. Da igual. Quería ver que estaba todo bien grabado. Sí que estará. ¿Sabes qué pasa? Que como no es mi podcast, digo, guau, si la cago ahora porque le estoy grabando con el mío y está mal, me va a matar. No pasa nada. No, Estoy no, todo el no. rato pensando, ¿estará grabando todo bien? No, sí. Vale. Si tú supieses cómo grabo yo y cómo... Yo voy a lo espartano y para los oyentes que sepan cómo grabo podcast, para mí es como todo en la vida, lo que vale es hecho. Puede que algunos busquen perfecto, pero para mí lo que vale es hecho. Entonces voy con mi iPhone, con 3 micros y ya por lo que sea. Entonces el set de Katie es excelente y demuestra también su profesionalidad y que se dedica a esto y que lo hace por vocación y con amor. Así que vamos a continuar con ello. Venga, No vale. va a haber prueba. A ver, los momentos Dentales. me cuesta decir esa palabra, de mi vida. A ver, yo creo que uno sería el momento que me di cuenta de que quería ser presentadora. Y ese momento fue con 7 años. Había una presentadora en un programa, bueno, en la tele de Inglaterra que se llamaba Cat Deeley. Y yo estaba enganchada a... No era el programa y los contenidos que ponía, pero me encantaba su manera de comunicar, su manera de hablar. Y siempre desde muy pequeñita decía, yo quiero ser esa chica, yo quiero hacer lo que hacía ella. Entonces, ese punto, desde muy joven, siempre después de eso, todo lo que hacía, trabajaba para llegar a eso. Entonces, eso creo que fue como un poco el comienzo de hacia mi viaje a donde estoy ahora, ¿no? Sabiendo lo que quería hacer y qué quería ser de mayor. Otro sería, como has comentado antes, que podríamos decir que hago trabajos de periodista, pero no tengo título de periodista. Cuando estaba estudiando en el CEU, como has comentado, en Valencia, hice mis 2 primeros años de carrera y me di cuenta que no podía estar sentada en un aula todos los días y ponerme a estudiar. Primero, porque siempre me ha costado bastante estudiar, pero segundo, porque me di cuenta que necesitaba accionar, necesitaba hacer cosas, necesitaba aprender de los demás, fallar y verme en situación y no estar sentada escribiendo y leyendo y... Que, a ver, obviamente hay muchísimas cosas que sí que me vinieron muy bien estudiar en la universidad y hay cosas... Bueno, aunque ahora si me preguntaras, dime algo que aprendiste, no sabría qué decirte. Pero ahí me di cuenta que necesitaba estar haciendo algo. No podía sentarme y estar estudiando día tras día. Y eso, no sé si dónde estaría si hubiera seguido haciendo la carrera, sinceramente. Porque fue cuando empecé a trabajar en Ibiza contigo que empezó realmente mi carrera, ¿no? Si hubiera seguido en la universidad estudiando, pues igual estaría haciendo otra cosa, igual estaría haciendo algo totalmente diferente, estaría haciendo algo mejor de lo que estoy haciendo, no lo sé. El caso es, esa decisión me llevó a donde estoy ahora. La tercera sería el momento que empecé o tuve la llamada para ir a trabajar contigo y con nuestro querido Aitor Contreras en Ibiza, en Amnesia, que eso de ahí es donde empezó todo. De hecho, hace poquito alguien me dijo,
estábamos hablando sobre trabajar de noche y trabajar en Ibiza y como... Es raro aquí. La gente que ha hecho temporada sabe lo que quiero decir. Trabajas un montón durante el verano y luego de repente tienes 6 meses de parón o 4 o 5 meses. Pero no todo el mundo sabe llevar una temporada en Ibiza. Y alguien el otro día me dijo, bueno, Katie es que ha trabajado con Israel García y con Aitor Contreras, así que ella sabe llevarlo bien. Ella viene de la escuela de IG. Pero eso fue uno de los momentos más importantes de mi vida, esa época, trabajar contigo y trabajar con Aitor. Porque ahí fue como los foundations, ¿no? La base de saber llevar una temporada en Ibiza, saber trabajar bajo presión, saber trabajar con intensidad. ¿Te acuerdas cómo era? Esto va a salir así, a los 2 minutos o 2 horas tenías que cambiar totalmente toda la estrategia, todos los contenidos y hacerlo de otra manera, ¿no? Pues trabajar de esa manera, trabajar así me enseñó muchísimo. Luego, el siguiente quizás sería el momento que empecé a trabajar con Anatur en Ibiza Global Radio. Yo siempre quería hacer o quería trabajar en tele y bueno, eso empezó un poco cuando estaba en Amnesia, pero radio nunca me había llamado mucho la atención y me llamó un día a Natur para ver si quería hacer una prueba y ahora la doy las gracias todos los días porque ahora trabajar en radio para mí es el medio de comunicación que más me enamora, me encanta. Y entonces tener esa oportunidad y que me abriera esa puerta fue un momento clave en mi vida. Y ahora el último sería este nuevo proyecto que hemos comenzado muy poquito menos de un año, que se llama Balearica Music, que también es un proyecto de radio, un proyecto que he creado, bueno, que hemos creado yo con Ana, con más gente con quien trabajamos en Ibiza Global Radio, nos hemos unido y ya estamos creando un proyecto de ensueño realmente, un proyecto que habíamos soñado desde hace muchísimo tiempo y ahora se está haciendo realidad. Y, y creo que esos serían como los momentos claves. Si tuvieras que, que reunir o citar esos pilares maestros o foundations, pilares maestros que te han servido ya no solo en tu faceta laboral, ¿no? Uh-huh. Sino en todo lo que se comprende como tu vida. ¿Cuáles serían esas premisas esenciales que has aprendido, de las que hablabas? Esto me ayudó, ¿no? Esos foundations que aprendí pero ya no solo los que aprendiste con Aitor, con Isra o en Amnesia, sino ahora mismo, ¿cuáles serían esos pilares maestros? Sabía que esta entrevista iba a ser difícil. Es súper difícil hacerlo al revés, que yo estoy muy acostumbrada a entrevistar a gente, pero que me entrevisten no tanto. Bueno. ¿Cuáles serían los pilares? O sea, las cosas que he aprendido, ¿verdad? Y que te han ayudado a llegar hasta aquí. Las premisas básicas que te han ayudado a aguantar las temporadas, a crear más proyectos, a estar en 20 o 30 frentes. 20 o 30 es exagerar, pero sí en 5 o 10 frentes, tú sola, dar abasto a un montón de proyectos al año, en la temporada, estar trabajando para 5 o 6 marcas a la vez. Primero, una de las cosas que creo que me ha ayudado mucho es justamente eso, hacer muchas cosas a la vez y no centrarme solo en una cosa, porque
me he dado cuenta en cuanto más cosas estoy haciendo, que obviamente no puedes estar en 1000, tienes que poder llevar todo y llevar todo bien. Pero en cuanto más cosas estoy, creo que más me abre la mente, más creativa soy y veo que voy aprendiendo cosas de todos los proyectos que luego los puedo aplicar a los otros, ¿sabes? Entonces, pues, vale, pues un día estoy presentando un programa de radio, pero luego a la tarde estoy escribiendo unos copies para una página web. Luego estoy aprendiendo cómo grabar un podcast. Luego, cuando estás haciendo varias cosas a la vez, es súper bonito porque aprendes tantísimas cosas de cada proyecto que luego todo lo que aprendes los puedes ir compaginando y aplicando a otras facetas o otras partes de tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que siempre he dicho desde el principio. Nunca me gustaría verme solo hacer una cosa. También creo, a mí me gusta estar haciendo muchas cosas a la vez y probando cosas nuevas. Como has dicho, creo que soy un poco inquieta a veces. Katie es la única persona de momento que conozco, y es literal, que a todo me dice que sí. A todo. O sea, Katie, ¿quieres escuchar? O sea, estoy haciendo un experimento de afirmaciones positivas para dormir. Oye, ¿quieres escuchar las afirmaciones positivas y te dejo un ¿cómo se llama? Un auricular, ¿no? Para tú escucharlo también. Sí, sí. O sea, yo ya lo probaba y digo, voy a ver, sí, sí. Y eso también es una cualidad, la iniciativa, el sí a todo lo que venga, porque eso hace que no tengas, que es como una insensatez Sí. positiva. Porque sabes que a la vez, si tú llegas a decir que no, nunca vas a saber lo que podría haber ocurrido. Si dices que sí a todo, vale, por lo menos lo has probado y puede ser que mañana o 10 días o en un año te das cuenta que realmente lo que estás haciendo no es lo adecuado o no te gusta o no te conviene hacerlo, pero por lo menos lo has probado. Y creo que por eso digo sí a todo. Porque me ha pasado muchas veces que digo que sí y luego a la semana digo, no, realmente creo que esto no es para mí. Pero por lo menos ya lo sé. Y lo he probado y lo más seguro es que algo, aunque sea una cosa pequeña o la mínima cosa, algo habrá aprendido de ese sí. Más fundamentos. Más fundamentos. Eh, cómo organizarme mi día a día. Están haciendo muchas cosas a la vez, obviamente tienes que tener una buena organización. Entonces, y esto es algo que he aprendido, me ha costado mucho también, porque yo creo que hace unos años había días que decía, no sé ni por dónde empezar, ni qué cosas tienen prioridad, si debería empezar con esto, si debería estar haciendo lo otro. Pero todos los días, todos los días me planifico cada hora de mi día en qué voy a estar haciendo para no perder nada. O sea, pero hasta incluso cosas de cuando tengo mi tiempo libre y todo. A veces es como un poco friki porque a veces pienso, mola tener la espontaneidad, ¿sabes? Y vivir las cosas. Y a veces sí que lo hago, porque muchas veces pienso, vale, debería estar haciendo este proyecto ahora, pero me ha salido otra cosa, me ha llamado alguien y vamos a dar un paseo o vamos a tomar algo y quizás me apetece hacer eso. No estoy diciendo que siempre voy así, pero por lo menos yo para organizarme en mi cabeza y poder sacar o intentar sacar todo bien, organizar mi día a día con mi Google Cal de bloques de Google horas. Calendar. Sí, con mi Google Calendar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Em, ah, em, saber decir, aunque digo que todo que sí, sí que es verdad también cuando realmente no me apetece hacer algo, sí que es verdad que diré que no. Y esto creo que es más en cosas sociales, ¿no?
Y más estando aquí en Ibiza. Aquí en Ibiza, todos los días de la temporada puedes hacer algo. Siempre hay algo por hacer. Siempre, siempre. Te cuento una pequeña anécdota que creo que conoces. Yo vivía en las Salinas y bajaba a tirar la basura y acababa en el DC10. Básicamente, pero literal, bajaba con la basura, la tiraba al contenedor y cuando me acababa de dar cuenta la estaba tirando al contenedor del DC10. ¡Oh, qué Oh, raro! oh, oh, oh. ¡Oh, qué hago aquí! Pero sí, volviendo a lo que decías de la organización. Bueno, no es realmente decir que no. Creo que esto realmente es... ¿cómo se dice en español? No ser un people pleaser. Ujú. ¿Cómo Sí, no dirías querer eso? agradar o complacer a las personas. Sí, porque antes sí que lo hacía. Siempre había momentos que hacía las cosas por los demás y no por mí. Y he llegado ahora ya a un momento que no puedes siempre hacer eso, porque al final estás poniendo a todos los demás delante de ti y estás olvidando realmente lo que tú quieres hacer y lo que a ti te hace feliz, ¿sabes? Y eso es algo que me ha cambiado muchísimo. Antes decía, vale, alguien me ha dicho de hacer esto, tal, no sé qué. A ver, hay casos y casos, porque obviamente hay cosas que haría la gente que quiero, que haría lo que fuera. Pero creo que sí que es muy importante y más en un sitio como Ibiza, tienes que primero pensar en ti y lo que necesitas tú y que tú estés bien y que te encuentres bien porque aquí se trabaja mucho, son temporadas muy duras y si tú no estás bien no lo vas a llevar bien. No, tienes que saber... Hola, Disco. Tienes que saber llevarlo con... No sé lo que quiero decir ahora mismo. Decía no, que Me tenías está que saber diciendo. llegar, el manejar a las personas y manejar las corrientes Sí, de cómo intentas agradar o complacer a las personas. sí, exacto. Entonces, nada, eso, que he dejado de hacer eso a menudo porque es algo que realmente hacía siempre y lo hacía por los demás antes que por mí. ¿Y qué te lleva, o sea, cómo te diste cuenta de esto? ¿Por qué crees que lo hacías y cómo lo has cambiado? Me he dado cuenta porque me estaba dando ansiedad. Me creaba ansiedad hacer cosas por los demás cuando yo no quería hacerlo. Y cuando digo cosas, digo, puede ser un trabajo o podría ser salir de fiesta. ¿Sabes? Todos tenemos los típicos amigos de, va, por favor, sal por mí, sal. Pues si tienes amigos, que no estoy diciendo que todos mis amigos hacen eso, pero si estás en un sitio como Ibiza y te hacen eso todos los días y hay algo todos los días, acabarás saliendo todos los días. Ujú. Y, y nada, me di cuenta que había un momento que decía que estaba diciendo sí a todo y no estoy diciendo de salir de fiesta, estoy diciendo cosas genéricas en la vida. Y, y nada, y me creaba mucha ansiedad porque realmente yo no quería hacer, yo quería tomar ese tiempo para mí o quería tomar ese tiempo para trabajar en un proyecto o directamente para no hacer nada. Y creo que cuando digo hay que ponerse primero cuáles son tus necesidades, creo que estas son las cosas que digo. Es súper importante tomar tu tiempo, tomar tu espacio, tu paz, tus momentos para hacer las cosas que tú quieres, para luego poder disfrutar de las otras cosas de la vida. Y Katie, ¿qué es aquello que, que más te ha impactado en tus vivencias como profesional? ¿Qué es aquello que más dirías que te ha marcado? Positivamente, ¿O no?
¿Qué es lo que más me ha marcado? Joder. ¿Qué es lo que más me ha marcado? No sé qué decirte. Es una buena respuesta. ¿Qué es aquello de lo que más orgullosa te sientes en estos 29 años de vida? Del esfuerzo de no decir no puedo y dejar y irme, dar give up, rendirme, ¿se dice? Sí. Porque Sí. ha habido momentos que he pensado ya no puedo más con esta industria ni con la isla y me voy. Y no, lo seguí haciendo, persistí y creo que si me hubiera dado la vuelta no, quizás no estaría aquí ahora. ¿Qué es aquello que te dices a ti misma en los momentos que quieres abandonar o no seguir para seguir? Piensa en lo bien que te sientes y lo bien que te sientes cuando logras hacer algo o llegas a un objetivo. Y esto creo que se aplica en todo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, piensas ir al gimnasio y dices, no, hoy no me apetece ir al gimnasio. Siempre pienso, vale, pero piensa en el resultado y lo bien que te vas a sentir después, ¿sabes? Si luego no hubiera ido al gimnasio y si me hubiera dado la vuelta y no hubiera hecho ese trabajo o me hubiera ido de la isla, el resultado va a ser peor, porque lo que voy a sentir es fracaso y que no... Fracaso y que no estoy haciendo realmente lo que quiero, porque lo que quiero es llegar a ese objetivo y lograr todo lo que me propongo. Entonces, si yo me doy la vuelta, bien no me voy a sentir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué metas tienes? Quiero lograr... Quiero... Quiero vivir tranquila. Quiero estar tranquila. Quiero poder levantarme todos los días y estar contenta de lo que estoy haciendo. Y no tener que pensar, ¡buah! Qué pereza me da hacer este trabajo. Qué pereza me da hacer esta entrevista. El día que diga eso, sé que estoy haciendo algo que no quiero estar haciendo. Entonces, significa... Que ya lo he logrado. A ver, yo imagino que habrá otras cosas. A ver, hay cosas quizás... Pregunta, ¿qué pasa cuando te das cuenta que lo que quieres hacer ya lo has logrado? Habría que buscar otras cosas, otros objetivos. Te iba a decir una animalada. Bueno, sí. Sí. Total. No, te iba a decir, nada. No te voy a decir. Ya te lo diré luego. Vale. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? Mi mayor éxito... Deja ya eso, ¿eh? Deja ya el podcast que se está grabando bien. Ya, es que me estoy rayando, ¿eh? Es de formación profesional, lo Ya entiendo. sé. Es que Pero ahora Es que estoy yo liderando el podcast. ya lo sé. Eres tú a ser entrevistado. Lo siento, venga. No, nada de me sentir. pongo- Nada de sentir. Está todo bien.
Mi mayor éxito laboralmente, o sea, cosas que he hecho, ¿no? ¿O personal? O personal. El que sientas que ha sido el mayor éxito. Estoy muy orgullosa de una cosa que estoy haciendo ahora mismo. Bueno, dos cosas. Primero, lanzar el podcast mío, Can You Put Me on Guest List, porque eso era algo que quería hacer desde hace tantísimo tiempo, pero no tenía ni idea de cómo montar un podcast, cómo editar un podcast, qué programas necesitaba, qué tipo de micro comprar, nada. Que bueno, como todo en la vida, todo se aprende, ¿no? Pero todo ese proceso de aprender cómo hacerlo, hacer las cabeceras, hacer los diseños, crear el concepto, hacer las primeras entrevistas, me costó muchísimo, pero disfruté tanto aprendiendo sobre hacer el podcast y es algo de que me siento súper orgullosa. Y algo que sigo disfrutando, lo sigo disfrutando. Y ahora otra cosa es lanzar lo que es Balearica Breakfast, que es un programa que estoy haciendo, como dice el nombre, matinal en Balearica Radio. Y me pasa un poco lo mismo. Todos los programas de radio que había hecho siempre habían sido, pues yo hablando sobre una sesión de algún DJ o un DJ pinchando, yo haciendo de presentadora. Y es la primera vez que realmente produzco yo un programa entero con sus secciones, con sus diferentes apartados, las cabeceras, los jingles. Y igual que el podcast, lo estoy disfrutando muchísimo. Es un montón de trabajo, pero me flipa hacerlo. Y me siento súper contenta y orgullosa de por fin hacerlo, porque había sido un sueño mío tener un programa así. ¿Qué te llevas de haber montado el podcast como aprendizaje clave? ¿Y qué te llevas como aprendizaje clave de llevar tu propio programa? Como aprendizaje clave del podcast, es que con el podcast he aprendido tantísimas cosas. Sobre todo por la gente a quien he tenido en el podcast también. Que puedes conectar realmente con cualquier persona, ¿sabes? Porque yo me hice como una lista de gente a quien quieren entrevistar y pensé ya, bueno, seguro que me dirán que no, o que no quieren salir, o directamente no me contestarán. Y la gente es mucho más abierta y mucho más comunicativa que realmente pensamos, creo, a veces. ¿No te has dado cuenta con eso, con el podcast? Sí, la verdad que todo lo que he podido ver entrevistando o todo lo que he podido aprender entrevistando a personas como tú ha sido tan poderoso que hago esto por pura diversión, por el amor de hacerlo sin esperar nada a cambio. Totalmente. Yo igual. El- Yo realmente el podcast lo hice a ver, me gusta obviamente compartirlo, pero lo hice por mí. mí, claro. No lo hice por nadie más. Misma razón para mí. Porque quería aprender de otras personas. Es una manera de poder conectar con gente con quien realmente quizás en un día a día con quien no conectarías, ¿sabes? Y esa parte me ha gustado mucho. De poder aprender de gente que no conocía de nada y aprender sobre su función o su rol dentro de la industria, porque hasta ese momento todas mis entrevistas habían sido con DJs y con productores, y llegó un momento que quería saber más sobre la industria. Hay tantísimas personas y tantísimos trabajos dentro de esta industria que no sabemos, o no que no sabemos, pero que no se habla mucho. Entonces, poder llegar a esas personas y conocerlos y aprender y luego compartirlo con los demás me ha parecido súper bonito. ¿Y del programa? Y del programa es si te organizas bien si te organizas bien y
y de verdad te pones a trabajar y estás muy enfocado en lo que haces, puedes sacar todas las cosas que quieras. Un programa de 1 hora matinal me lleva, no lo sé, entre todas las entrevistas de las secciones, prepararlas, buscar información, buscar la música, a lo mejor estoy como 6 o 7 horas para hacer un programa después de 1 hora, que luego con el tiempo seguro que será mucho menos. Pero si tú me hubieras dicho hace 2 meses, vas a hacer este programa matinal, pero te aviso que para hacer ese programa de 1 hora necesitas 6 anteriores para poder sacarlo. Te hubiera dicho, pues no lo hago, porque no tengo ese tiempo. Pero realmente sí que lo tienes. Directamente es poder organizarte y, y, y estar muy enfocado con lo que quieres sacar. ¿Cómo te organizas y cómo te mantienes enfocada ante tanta iniciativa y tanto proyecto y tanto lío en el que andas metida constantemente, Vale. todo el rato, siempre? ¿Cómo me organizo? Como he dicho antes, el Google Calendar es como mi todo. Ahí es donde tengo cosas que se repiten cada semana, de bloques de... Cada día tengo que grabar noticias, por ejemplo, para que salga en la radio. Pues tengo mi bloque de noticias todos los días, tengo mi bloque de edición, tengo mi bloque de pasear a mi perro Disco, que es mi tiempo de desconectar. Y obviamente también mis tiempos de hacer ejercicio, de comer, de ver a gente. ¿Lo tienes todo en algún canal? Casi. Wow. ¿Y se cumplen los tiempos? No. Pero Ajá. siempre no. Hay cosas que sí. Pero yo solo el nivel mental me hace... Si lo puedo ver planificado, es como que sé que puedo lograr hacerlo. O sea, lo tienes en el Google Calendar sin estar fija o apegada a los horarios. Los horarios pueden variar, pero tú siempre recuerdas el esquema del bloque con la planificación. ¿Puede ser así? Claro, totalmente. Es como un... ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se dice? Los boards. Como, ¿sabes? Cuando pones... Ay, tiene un nombre, ¿sabes lo que quiero decir? No los mood boards, pero ¿sabes la gente que tiene que pegas y pegas? Pues me gustaría esta casa y te pegas una casa, me gustaría este coche. Bueno, podría ser también un diagrama de Gantt, ¿no? Parecido, ¿o no? No, son como unos cuadros que tú pones en tu pared y tú los visualizas todos los días. Entonces, pues yo qué sé, pues hay quizás una casa, un coche, unas Vale. vacaciones. Vale, pues, sí. sabes, tiene un nombre, pero ahora Vale. mismo no me acuerdo. Quizás es un poco como eso. O sea, yo como tú has dicho, visualizo un poco cómo va a ser mi semana. Y cuando lo veo que está todo bien colocado, es como que sé que puedo llegarlo porque hay los tiempos suficientes para hacer cada cosa. Y da igual el horario. Y si luego pues va pasando otras cosas, lo que he dicho, la espontaneidad es súper importante y súper bonito. Si llegara a hacer todo eso, al final sería un robot haciendo esto noticias, esto tal. Pero si lo visualizo y sé que... Si yo sé que grabar unas noticias me cuesta media hora y hacer una entrevista me cuesta 1 hora... Si está en el calendario, sé que las horas para hacerlos están ahí. Que luego los hago en ese momento o no, eso es otra cosa. Pero por lo menos sé que están. ¿Y para estar enfocada? Y para estar enfocada, hacer deporte, comer bien, meditar, pasear a mi perro Disco, estar dentro de la naturaleza y dormir 7 horas mínimo, que ayer no hice. Y cuando estás en el trabajo, para estar enfocada y evitar distracciones, interrupciones o desviaciones. Me voy a dar un paseo. Ajá. O sea, directamente me levanto, cierro todo. Y otra cosa que esto me ha cambiado todo. Espera, es que se
Se puso en negro la pantalla. Eh, no mirar el móvil hasta después de las 10 de la mañana. Me gusta levantarme pronto, 6:30, 7, un día normal, si he dormido mis 7 horas. Me encanta, que esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, poder hacer todas las cosas que quiero hacer por la mañana antes de ir a la oficina. O sea, salir a correr, haber meditado, si puedes hacer yoga, desayunas, pones las lavadoras, paseas al perro y luego son las 10 de la mañana y ya tienes todas esas cosas. Es como, ¡buah! ¡Qué bien empieza el día! Entonces, eso, despertarme pronto, levantarme pronto y no mirar el móvil hasta después de las 10 cuando ya estoy en la oficina. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿O cuál sientes que ha sido? ¿Cuál ha sido mi mayor fracaso? Es que, ¿sabes qué? No lo sé porque si ha habido cosas que a lo mejor no he hecho bien, por ejemplo, MediaPro, ¿vale? Vamos a ponerle como un ejemplo. Nosotros estábamos en MediaPro, bueno, estuve trabajando en MediaPro en un programa que se llamaba Groovity, que era una plataforma online de música electrónica que ofrecía streamings, entrevistas. Y la verdad que era un trabajo de mis sueños. Estaba haciendo lo que quería hacer como presentadora. Tenía todo... me dieron toda la libertad del mundo para ser creativa. O sea, todas las ideas que yo tenía, ellos me decían, vale, tú hazlo. O sea, me dieron un montón de libertad. Y además estaba en una de las productoras más grandes del mundo. Entonces era perfecto. Pero justo en ese momento estaba pasando por una etapa de ansiedad en mi vida. Me dieron bastantes ataques de pánico y lo dejé. Me fui de MediaPro. Yo no sé hoy en día si era por por ese trabajo, si era por otras cosas personales que estaba pasando en ese momento, si era una mezcla de todo, no lo sé. El caso es que me fui de algo que realmente era un trabajo muy bueno y algo que realmente disfrutaba mucho. Pero es que no lo veo como un fracaso, porque al final pienso que tenía que ser así y ya está. Es que yo no pienso que nunca haya fracasos, pienso que pasa porque tiene que pasar, porque luego vienen otras cosas. ¿Cómo superaste la ansiedad en aquel momento? No trabajé durante, creo que unos 3 meses o así. Y tomé muchísimo tiempo para mí. Replanteé un poquito qué es lo que quería hacer. Escribí muchísimo. Hablé muchísimo también con gente muy cercana y intentar sacar todos los pensamientos que tenía y intentar entender por qué me sentía así, que creo que realmente nunca llegué a saber por qué. Creo que eran varios factores. Pero sí, sobre todo era dar un paso atrás y tomar ese tiempo para mí y lo que necesitaba en ese momento. ¿Y de qué te diste cuenta en ese momento? Que no estaba feliz en una relación que estaba. Y que la vida, que hay tantísimas cosas por vivir. Porque yo creo que también cuando me fui de ese trabajo, estaba súper frustrada pensando, me he ido de algo súper bueno para mí en ese momento y I gave up, I've given up, realmente. Y yo me acuerdo estar muy frustrada conmigo misma en plan, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no luchaste?
Pero tenía que ser así. Yo tenía que irme de ese trabajo. Tenía que irme. Y... ay, te iba a decir algo. ¿Qué me habías preguntado? ¿Qué te diste cuenta Ah, de ¿de qué este me- proceso? Ah, eso. Que... claro, que hay tantísimas cosas por hacer en la vida que no solo hay ese proyecto. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué quieras hacer y no hayas hecho? Aparte de montar un podcast conmigo. Ah, eso es lo que iba a decir. ¿Qué quiero hacer? Me encantaría lo que estoy haciendo de este programa de Breakfast, hacerlo todos los días, que sea un programa diario y de 2 horas y rollo 8 a 10 de la mañana. Se levanta, ¿sabes? Como drive time. Eso es uno de mis objetivos. Pero bueno, voy a necesitar muchas horas para hacerlo, pero eso es uno de los objetivos. Me faltaría... Qué buena pregunta. Es que quizás necesito tener más objetivos, ¿no? No lo sé. ¿O no? No, sí. ¿O no? Creo que estoy como pensando en el presente y lo que estoy haciendo ahora mismo que me cuesta un montón pensar en qué es lo que me falta por hacer. Porque ahora mismo estoy disfrutando tanto de lo que estoy haciendo que es como... No tengo... Que bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero como que no tengo la necesidad ahora mismo de pensar qué es lo que más quiero hacer, ¿sabes? Eso es una bendición. Bueno, el podcast, quiero seguir con mi podcast también, que lo tengo un poquito abandonado desde hace un tiempo. No lo sé, Isra. ¿Quién es ¿Cuál es la persona que más o la entrevista que más te ha sorprendido y por qué? La entrevista que más me ha sorprendido y por qué. Em, la entrevista que hice con Skrillex es y siempre será una de mis entrevistas favoritas del mundo. A pesar de que yo estaba súper nerviosa, me lo puso tan fácil porque cuando llegué me dijo, vamos a hacer un intercambio de roles. Me dice, tú haces como si fuera Skrillex y yo hago como si fuera Katie. Entonces, nada, él hizo como si él fuera el presentador y me entrevistó. Yo tenía que hacer como si fuera Skrillex y contestar como Wow. Skrillex. Y eso me... Porque cuando lo ves, no sé, yo lo veía como una persona como bastante cerrado quizás. Y pensaba que iba a ser algo bastante difícil y fue todo lo contrario, todo lo contrario. Y de eso aprendí que, y no solo cuando haces entrevistas, pero que no puedes juzgar a alguien solo por lo que ves desde lejos o en la calle o en la tele o en la cabina, donde sea, ¿no? Hasta que no hables con esa persona, realmente no vas a saber cómo va a ser esa conversación o va a ser esa entrevista. Entonces, siempre cuando me pongo un poco nerviosa por una entrevista, siempre recuerdo eso y pienso, ¿para qué te vas a poner nerviosa si no tienes ni idea de cómo va a ser esta persona? ¿Sabes? Compartiremos también la entrevista de Skrillex en las notas del podcast. ¿Cuál es el artista con más carisma que has conocido? It's Everything. ¿Por qué? También creo que quizás es la persona que más he entrevistado, pero cada vez que le entrevisto da una entrevista tan diferente y tan divertido. Siempre aprendo algo nuevo sobre él. Siempre es que sabe comunicar. Es que él hace que mi trabajo sea muy fácil también, ¿sabes?
No es lo mismo sentarte con una persona y que te contesten sí, no, bueno, y que sean serios, que interactúan también contigo, ¿sabes? Que es más conversación que hacer entrevista. Y con él siempre me hace sentir súper cómoda y es un amor de persona. ¿Cuáles son las más grandes lecciones que te llevas de todas estas entrevistas que has hecho? Primero la que acabo de decir, que no puedes, realmente hasta que no empiezas a hablar con una persona, no, no sabes cómo van a ser. Y segundo, hablando un poco otra vez sobre lo de los nervios, porque yo sigo muchas veces, dependiendo de quién sea, me pongo nerviosa antes de ciertas entrevistas. No sabes lo que siente la otra persona. O sea, tú no sabes si esa persona también está nervioso, porque la cantidad de veces que he empezado una entrevista y cuando nos hemos sentado que ese artista me haya dicho, uy, estoy como un poco nervioso. Y eso de alguna manera te hace sentir mejor también, porque pienses, vale, esa persona es igual que yo, porque al final somos todos iguales. Solo porque él sea Marco Carola Cox, vale, son personas famosas, pero al final es humano y somos todos igual, igual. ¿A quién te gustaría entrevistar primero de tu industria y luego fuera de ella que no hayas entrevistado y por qué? Alguien fuera de la industria, ¿sabes a quién me encantaría entrevistar? Es a Will Smith. Me encantaría entrevistar a Will Smith. Me encantaría poder compartir un ratito con él. Y sí, Will Smith sería uno. ¿Por qué? No sé, siempre ha sido una persona... Mira que yo no soy una persona que sigue a mucha gente famosa, ¿sabes? Realmente nunca he sido muy no sé, nunca me ha interesado tanto. Pero no sé, su forma de ser y su manera de comunicar con gente cuando le escuchas en entrevistas, no sé, me parece como una persona súper fascinante. Él sería fuera de la industria. Dentro de la industria, alguien a quien me gustaría mucho entrevistar. Otra es Dua Lipa. Me gusta también mucho ella. Porque ella también. Me ha gustado mucho seguirla desde que empezó hasta ahora, ¿sabes? Pues empezó, bueno, como muchísimos artistas, obvio, pero su carrera y seguirla a ella siempre me ha encantado y me gustaría poder hablar con ella y entrevistarla a ella. Pero dentro de esta industria, ¿quién más me gustaría? Uf. No, después te lo digo. Déjame pensarlo. Vale. Ahí está. ¿Qué comportamiento crees que te hace diferente al resto? ¿Qué comportamiento? No lo sé, ¿serio? Y está. Intentar no ser otra. Pero bueno, yo no sé si eso es lo que me hace diferente, pero sí que es cierto que nunca intentaría ser otra persona. Voy a ser yo y ya está. Ya sea quien sea en la entrevista, estoy entrevistando al DJ más grande del mundo o el presidente de Estados Unidos. La entrevista va a ser de Katie y ya está. ¿Cuál es el hábito más raro que tienes y no te logras quitar de encima? El hábito más raro que tengo. El hábito más raro que tengo.
Bueno, estas pausas largas las puedo cortar un poco, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no, no. Esto va tal cual. Este podcast es orgánico, crudo, vulnerable, raw. ¿Qué hábitos raros tengo? Es que esto no sé si es un hábito o si es como un problema mental que tengo. Las dos cosas. Pero a veces, no sé por qué me pasa, te lo juro. Aquí no me... Bueno, aquí vivo en un piso y aquí hay escaleras, ¿no? Vale, mis escaleras de aquí. Pues a veces me entra en la cabeza, es que la gente va a pensar que estoy fatal. Como que de repente tengo que bajar la escalera y volver a subirla. Y la tengo que hacer sí o sí. Pues sí, creo que es un hábito bastante raro. Entonces, sí, ve. Y no me pasa todos los días, pero es como que subo la escalera y como que de repente pienso, tienes que bajarla y volver a subirla. Pero me pasa desde súper pequeña. Ah, wow, wow. Y lo tengo que hacer sí o sí, o sí, o sí, o sí. Eso es un poco raro, ¿no? Eso es una puta fricada, pero... Eso ¿Cuál, no- qué bueno. es, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? Ir a vivir sola en este piso donde estoy. ¿Y la peor inversión? La peor inversión... La peor inversión... No sé. La peor inversión, ¿qué sería? Joder, cómo se nota que anoche no dormí de mis 7 horas. Tendríais que ver mi cara ahora mismo. Es verdad, estoy dando unas pausas. Peor inversión. No lo sé ahora mismo. Paso. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido es... el mejor consejo que he recibido es... Joder, Isra. Estoy bloqueada. Estoy súper bloqueada. ¿Y el peor consejo que has recibido? Eso es más difícil aún. No sé. Ok. ¿Qué le dirías a la Katie de 20 años? Duerme un poquito más. Ujú. ¿Y a la Katie de dentro de 20 años? Duerme un poquito más. ¿Qué es a día de hoy lo que crees que más te ha servido en la vida? ¿Qué es lo que? Lo que más te ha servido en la vida. Trabajar con mucha intensidad y saber llevarlo y aprender a llevarlo, mejor dicho. Si te tuvieras que definir una palabra, ¿qué palabra utilizarías? Definir yo en una palabra. Esta pregunta me lo hiciste ayer también. Pues mira, ya tienes una pista. Lo que pasa es que ayer no hicimos una entrevista para el podcast. Sí, cierto.
Loving. Ujú. Si pudieras elegir am, un mentor, un profesor vivo o muerto que te acompañara, ¿a quién elegirías? ¿Alguien que conozco o que no? ¿O que no? Es que yo tengo dos personas para mí, ¿Dos? Bueno, dos. pero que ya están en mi vida. No Vale. los digo. No, si... Bueno, le digo si tuvieras que elegir a alguien que te acompañara que pudiera ser en todo el universo, en todo el mundo. Está vivo o muerto. ¿Hay alguien que elegirías? Para acompañarme. ¿A quién elegiría? A mi abuelo. Mm. A mi abuelo. ¿Qué crees o qué sientes que es lo más importante que has aprendido en la vida? Lo más importante que he aprendido en la vida. Lo más importante que he aprendido en la vida es la importancia de ser presente. Un hábito que te gustaría dominar. Un hábito que me gustaría dominar, saber apagar el ordenador al final del día y decir, ya está, se ha acabado. Que bueno, cada vez voy mejor, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que te miraran tus hijos? Em, con una persona que respeta a los demás, respeta a la tierra, que le gusta ayudar a los demás y que quiere a ella misma. Mm. ¿Qué le dirías a todas las personas que están ahora estudiando una carrera? A ver, depende de la carrera, pero diría, intenta practicar lo que quieres hacer todo lo que puedas. Trabajarlo, conoce a gente que está dentro de esa industria e intentar aprender también de esa gente y no te encierres solo en lo que te dicen en la universidad. Porque al final todo lo que vas a aprender, o sea, lo mejor que vas a aprender, lo más importante que vas a aprender va a ser haciéndolo y trabajándolo y no sentado dentro de un aula. Que vuelvo a decir lo que he dicho antes, que no quiero decir que no sea importante porque es importante y para muchos trabajos es mucho más importante. En mi caso, en comunicación audiovisual, creo que era más importante la práctica, ¿no? Pero intenta salir a la calle, aprende, ver, conoce y no te encierres solo en un libro.
A propósito, ¿cuáles han sido los 2, 3 libros que más fuerte han calado en ti? Primero, y seguro que esto es como muy... muy... ¿Cuál es la palabra? Obvio. Obvio. The Secret. Ujú. The Secret. Ay, ¿cómo se llamaba este? ¿Qué se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Ah, bueno, uno que se llamaba The Universe Has Your Back. Y luego había otro que me regaló mi hermano hace un par de años y ahora... Ah, The Happy Advantage. Ujú. Compartiremos estos libros también en las notas del podcast. The Happy Advantage. Si sacara mañana la portada del New York Times y en la portada del New York Times fuera para ti, ¿qué mensaje dejarías en la portada del New York Times? Joder, Irra. Bueno, viendo un poco los tiempos en los que estamos viviendo, tendría que ser algo sobre la paz y el amor, ¿sabes? Y de intentar convivir todos juntos y vivir con toda la paz posible. Yo no sé, una portada no va a crear eso, pero si tuviera una oportunidad para intentar dejar eso, pues tendría que ser algo sobre eso, ¿no? Exactamente cuál sería el titular, no lo sé. Pero intentar spread love and kindness. Esparcir, compartir, extender Love el and amor kindness. y la amabilidad. Sí. Si escucháis a Katie hablar inglés, no es porque se esté flipando, sino porque ella es inglesa y, bueno, tenemos un estigma los españoles que me parece una gran creencia limitante, que es cuando escuchas hablar a alguien en inglés, siempre piensas como, ¿y no puedo hablarlo en castellano? Si lo pudiera hablar en castellano, mentecato, lo hablaría en castellano, amigo. Es verdad que otros quizá lo hablan para ser más guay, pero... Pero ¿y qué más te da que lo hablen por ser más guay? Concede el beneficio de la duda a las personas, porque de lo contrario, el único que está padeciendo, el único que está sufriendo y el único que se siente ofendido o herido por eso, eres tú mismo. La otra persona le tiene que dar igual, le dará igual y siempre le dio igual. Katie, algo más que desees añadir o que me haya dejado en esta entretenida y fascinante entrevista. Sí, vale. Voy a volver a unas cosas que me habías preguntado que yo he hecho pasapalabra. Vale. Vale. Entonces, la primera es sobre cuál es el mejor consejo. Vale. No es un consejo, pero es una frase que Vale. me gusta mucho. Sí. Está en inglés, ¿vale? No voy a hacer Yo hago la flipada. traducción. Y es You are the sky and everything else is just the weather. Tú eres el cielo y todo lo demás es solo el Es tiempo. el tiempo. Uh-huh. Que va, hay días Interesante. soleados, hay días nublados, hay días de tormenta, ¿no? Pero al final el cielo siempre está ahí. Vale. Todo lo demás va y viene. Okay. Y ese es un consejo que me gusta mucho. El peor consejo, la verdad que no lo sé. Si me habrán dado un consejo muy malo, lo más seguro es que ya se me ha olvidado, porque intento no acordarme de esas cosas. Y ¿El artista? Y el artista, o tú me has dicho alguien como dentro de... Sí, dentro de la industria. Dentro de nuestra industria, ¿no?
Pues mira, sigo sin saberlo. No pasa nada. Sigo sin saberlo. Si me acuerdo, lo podemos poner en Vale. las notas. ¿Algo más que desees añadir? Lo siento que he hecho como muchas pausas en tu podcast. Nada que sentir. Y todo que agradecer. ¿Cuál es la receta para ti para llevar una buena vida? Para llevar una buena vida, comer bien, dormir, bueno, cosas muy obvias, ¿no? Pero de verdad es que es así. Comer bien, dormir bien, compartir con los demás, quererte a ti mismo, lo primero y lo más importante de todo. Y vivir en el presente. El único sitio donde se puede vivir, en realidad. ¿Dónde puede encontrarte la gente que desee saber más sobre ti, escuchar tu podcast, encontrarte en internet? Pues mi podcast se llama Can You Put Me on Guest List y lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Podbean. Me podéis escuchar en balearicamusic.com o la app Balearica Music todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y cada lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde. Y me podéis encontrar en el canal de Twitch del Row todos los martes de 7 a 8. Y si me queréis buscar en Instagram, mi Instagram es @KatieHeyKnight. Y creo que ya. Katie, gracias por la oportunidad, por este momento tan divertido, por permitirme disfrutar de poder hacerte las preguntas que me apetecían hacerte para que la gente pueda conocer un poco más sobre tu anatomía, sobre tu mentalidad, tu forma de ser, que es bastante interesante. Deseo que la vida te siga dando lo que te da y que sigas disfrutando tanto como estás disfrutando. Gracias por participar en Disrupt Everything Podcast Series y el viaje continúa, ¿no? Gracias a ti. Ha sido difícil, intenso, ¿eh? ¿Sí? Sí. La verdad es que me ha costado bastante cambiar de papel y estar en el otro lado. Así, ahora sé cómo sienten la gente cuando les entrevisto. Una lección de empatía, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Por eso yo ya no hago entrevistas, para no estar en el otro lado. Es muy, muy, muy enriquecedor poder escuchar y poder preguntar, ¿no? Porque una buena pregunta siempre se convierte en una buena respuesta. No, yo te quiero dar las gracias a ti. Como he dicho antes, de ti he aprendido muchísimo. Si no hubiera sido por esa llamada de ¿quieres venirte 3 meses a Ibiza a hacer temporada y ayudar con las redes sociales? Creo que no sé si estaría aquí ahora mismo. Así que esto ha empezado por ti. Fuiste tú que me lió para venir a Ibiza. Bueno, algo dice que los líos no han parado todavía. Van a seguir. Gracias, Katie. No, gracias a ti. Ya sabes lo muchísimo, muchísimo que te quiero. Soy súper agradecida de tenerte en mi vida y compartir estos ratitos contigo y todas nuestras despedidas. Sí, todas nuestras batallas que son interminables. Necesitaríamos gigas y gigas y gigas de almacenamiento para poder... ¡Ay! Tengo una respuesta. Sí. Perdona. Sí. Me gustaría entrevistar a Pepe Rosselló. Ah, qué bueno, qué interesante. Sí. Muy bueno. Sí, como para la entrevista, que fue el fundador de Space Ibiza. Y conocer un poco sus comienzos y los principios de Space. Anotado. Gracias, Katie. Y al resto, darle un vistazo al trabajo que hace Katie, que merece la pena. Sobre todo,
Si tenéis oportunidad de conocerla, descubriréis una gran mujer y grandísima profesional detrás de su trabajo y de lo que es, entregada. Y hoy de nuevo, pues aquí con una persona que ha cambiado su vida, ¿no? De estar estudiando una carrera en periodismo, y recuerdo que un día ella me dijo que el feedback que le dieron uno de sus profesores es que no valía ni para periodista, ¿no? Uh-huh. Y ha acabado aquí haciendo, no solo haciendo lo que más le gusta o lo que hubiera soñado por hacer, sino que, como habéis visto en una de las preguntas, se ha dado cuenta de que ya está donde siempre ha querido. Además, es algo que veo yo cuando hablo con ella y le pregunto. Y eso es lo importante en la vida, que nadie tiene el derecho de juzgar el resultado de tu trabajo, nadie excepto tú, ni siquiera tú, porque al final, como se ha demostrado una y otra vez, somos capaces de hacer cosas extraordinarias, fuera de toda lógica, y absolutamente inconcebibles, ¿no? Demostrar en la teoría, demostrar en la práctica lo que en la teoría era imposible. Eso es el síntoma de una revolución, lo que destroza lo perfecto y habilita lo imposible. Y esto, en esencia, es por lo que estamos aquí hoy. Disrupt Everything Series, Disrupt Everything Podcast Series con... Tengo que decir algo. Por favor. Ya sé cuál fue la peor inversión. ¿Cuál? La carrera. Con Katie Haley Knight y aquí Isra García. Vamos a ello. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.